¿Y si te dijera que la civilización inca, mucho antes de telescopios modernos o computadoras, ya descifraba los secretos del cosmos y de la vida humana con una precisión que aún hoy desconcierta a los científicos? Imagina una cultura capaz de construir ciudades enteras sobre montañas imposibles, mover piedras de cientos de toneladas como si desafiaran la gravedad y desarrollar redes de comunicación tan eficientes que harían sonrojar a nuestros sistemas actuales. Sin escribir una sola palabra en papel, los incas dejaron un legado de conocimiento prohibido, oculto entre los Andes, sus templos, sus tejidos y sus silencios. La historia oficial nos enseñó a verlos como un pueblo primitivo, vencido fácilmente por la ambición europea. Pero bajo esa narrativa cómoda, se oculta una verdad mucho más inquietante. Los incas poseían tecnologías, métodos médicos, sistemas agrícolas y conocimientos astronómicos que parecían adelantados siglos a su tiempo. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado o nos han querido ocultar? En este viaje revelador, te invito a descubrir los secretos científicos de los incas que la historia trató de borrar. Nos adentraremos en su ingeniería imposible, su medicina avanzada, su comprensión de los astros, su control magistral de la naturaleza y en los misterios que aún hoy los rodean. Prepárate para cuestionarlo todo, lo que sabes sobre el pasado, sobre la ciencia y sobre la verdadera capacidad del ser humano. Porque a veces, el conocimiento más profundo no se encuentra en las universidades ni en los libros, sino en las huellas silenciosas que dejaron los antiguos, esperando ser redescubiertas. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Así ayudarás a que más personas despierten su curiosidad por el mundo antiguo. Comencemos este viaje al corazón de los misterios incas. 1. La misteriosa precisión astronómica de los incas. Desde los confines de las montañas andinas, los incas alzaban la mirada hacia los cielos no como simples observadores, sino como maestros del universo. Con una precisión que aún hoy deja perplejos a astrónomos y arqueólogos, lograron mapear los ciclos solares, lunares y estelares con una exactitud que rivaliza con los observatorios modernos. ¿Sabías que Machu Picchu, más que una ciudad, parece haber sido un complejo calendario astronómico vivo? Cada solsticio y equinoccio se reflejaba en la posición de las sombras proyectadas por sus muros y torres. Sitios como el Intihuatana, esa extraña piedra ceremonial, no eran simples altares, funcionaban como relojes solares sagrados, capaces de marcar el paso de las estaciones con una precisión casi sobrenatural. Los incas también creían en los seques, líneas invisibles que partían del Cusco hacia el resto del imperio, alineadas con fenómenos astronómicos y eventos sagrados. La Vía Láctea, conocida para ellos como Mayu, era no solo un río celeste, sino un espejo del mundo terrestre, guiando cosechas, rituales y viajes. Todo este conocimiento no era fruto del azar. Generaciones de sabios, los amautas, observaron pacientemente el firmamento, registrando patrones, eclipses y ciclos cósmicos. Lo fascinante es que, sin telescopios, sin papel y aparentemente sin instrumentos avanzados, lograron construir una cosmovisión coherente y funcional, entrelazando ciencia y espiritualidad de una manera que sigue maravillando a la humanidad moderna. ¿Eran simples agricultores con fe en los astros? ¿O poseían un acceso perdido a secretos cósmicos que hoy apenas comenzamos a redescubrir? 2. El sistema de quipus, computadoras antiguas, en las vastas extensiones del imperio inca, donde no existía un lenguaje escrito convencional, surgió uno de los sistemas de información más enigmáticos de la historia humana, los quipus. A simple vista, parecían cuerdas con nudos coloridos, pero su verdadero propósito desafía nuestra comprensión moderna. Cada nudo, cada torsión de hilo, cada color tenía un significado preciso. Contaban personas, cosechas, ganado, impuestos. Pero hay teorías mucho más audaces. Algunos investigadores proponen que los quipus eran algo más que simples dispositivos de contabilidad. Podrían haber sido auténticas computadoras de la antigüedad. Recientes estudios revelan patrones en minos.
los nudos que se asemejan a códigos binarios, los mismos principios que rigen la informática moderna. Además, ciertos quipus parecen narrar historias o registrar hechos históricos, lo que sugiere que también fueron utilizados como una forma de escritura compleja, solo que tridimensional. Imagina un mensajero, un chasqui, recorriendo los caminos del Capac Ñan, llevando en su cinturón una serie de quipus que contenían toda la información necesaria para administrar un imperio de millones de personas. Sin papel, sin tinta, sin metal, solo cuerdas, memoria y un conocimiento que hoy apenas comenzamos a descifrar. ¿Por qué desapareció este sistema? ¿Fue simplemente reemplazado tras la conquista o los quipus ocultaban secretos que era mejor enterrar para siempre? Quizás los incas sabían algo sobre el arte de codificar información que aún hoy nos resulta un misterio insondable. 3. Ingeniería sin cemento. Las piedras que desafían la lógica cuando uno recorre los antiguos caminos de Cusco, Sacsayhuamán o Machu Picchu, no puede evitar quedarse maravillado ante un hecho desconcertante. Enormes bloques de piedra encajan entre sí con tal perfección que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. ¿Cómo lo lograron los incas? Sin cemento, sin herramientas de hierro, sin grúas ni tecnología moderna. La llamada mampostería ciclópea de los incas ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos bloques pesan más de 120 toneladas y fueron trasladados a través de terrenos montañosos imposibles. La teoría más aceptada sostiene que utilizaron rampas, palancas y una paciencia infinita. Pero entonces surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Cómo lograron cortes tan exactos, superficies tan lisas, ángulos tan precisos, utilizando apenas herramientas de piedra? Existen estudios que sugieren que los incas podían ablandar la roca utilizando compuestos vegetales secretos, una técnica que se ha perdido en la noche de los tiempos. Algunos relatos coloniales mencionan un líquido mágico que hacía que las piedras se volvieran maleables como arcilla. Sin embargo, hasta hoy, no existe evidencia científica concreta que respalde esta teoría, solo ecos de un saber olvidado. La disposición de las piedras no era solo funcional, sino también antisísmica. Los muros podían resistir violentos terremotos gracias a su estructura flexible y perfectamente adaptada. Cada bloque encajaba como una pieza única, absorbía vibraciones y evitaba colapsos. Una hazaña de ingeniería que recién en el siglo XX comenzó a ser entendida y valorada en su real magnitud. ¿Estamos realmente ante el ingenio humano llevado al límite o había conocimientos transmitidos por civilizaciones aún más antiguas? Cada muro inca parece susurrarnos un secreto olvidado, uno que aún espera ser desenterrado bajo siglos de silencio y piedra. 4. Redes viales colosales. El Capac Ñan imagina un imperio tan vasto y complejo que sus caminos podían extenderse a través de miles de kilómetros de montañas, desiertos y selvas impenetrables. Eso era el Capac Ñan, la majestuosa red de caminos de los incas, una de las obras de ingeniería más extraordinarias de la antigüedad y también una de las menos comprendidas. El Capac Ñan no era simplemente una vía de comunicación, era el sistema nervioso del imperio, conectando Cusco, el ombligo del mundo, con los confines más lejanos de su vasto territorio. Más de 30.000 kilómetros de senderos, muchos de ellos pavimentados con piedras perfectamente encajadas, recorrían montañas, cruzaban abismos mediante puentes colgantes de fibra vegetal y se adentraban en territorios donde hoy apenas podemos sobrevivir. Una de sus maravillas eran los chasquihuasi, pequeñas casas de descanso distribuidas estratégicamente para los chasquis, corredores de élite que transportaban mensajes vitales a velocidades impresionantes. Gracias a este sistema de relevos, un mensaje podía recorrer cientos de kilómetros en cuestión de días. Pero el Capac Ñan no solo fue una hazaña de logística, era también una expresión de poder y unidad. A través de estos caminos viajaban ejércitos, caravanas de llamas cargadas de tributos, sacerdotes, sabios y comerciantes. Cada piedra del camino estaba imbuida del propósito de conectar a todos bajo un mismo orden sagrado, el del Inca, considerado el hijo del sol. Hoy, aunque muchos tramos han sido devorados por la naturaleza o el olvido, lo que queda sigue asombrando. Puentes que desafiaban cañones imposibles,
senderos que abrazaban los riscos con maestría sobrenatural. Todo diseñado sin mapas modernos, sin maquinaria pesada, solo con la visión de un pueblo que entendía la tierra como una extensión de su propio espíritu. El Capac Ñan no era solo un camino físico, era un camino de poder, y aún susurros de su grandeza resuenan entre las piedras de los Andes, esperando a quienes estén dispuestos a escucharlos. 5. Cirugías craneales exitosas. El arte de la trepanación. Cuando pensamos en cirugía cerebral, inmediatamente imaginamos hospitales modernos, instrumental quirúrgico avanzado y tecnologías de última generación. Sin embargo, hace siglos, los incas ya practicaban una forma de neurocirugía que sigue asombrando a los médicos actuales: la trepanación craneal. La trepanación consistía en realizar una abertura en el cráneo, ya sea para aliviar la presión tras un traumatismo, tratar infecciones o posiblemente liberar malos espíritus. Lo más impresionante no es solo que realizaban esta operación, sino que lograban tasas de supervivencia superiores a las de muchas prácticas médicas europeas de la misma época. En sitios arqueológicos de Perú, los investigadores han encontrado centenares de cráneos con señales claras de trepanación. Muchos de estos muestran signos de regeneración ósea, lo que indica que los pacientes sobrevivieron no solo al procedimiento, sino también a la recuperación posterior. ¿Cómo lograron tal hazaña sin anestesia moderna ni conocimiento bacteriológico? Se cree que los cirujanos incas utilizaban cuchillos de obsidiana, una piedra volcánica de filo increíblemente fino, y que poseían un conocimiento avanzado de las hierbas medicinales, capaces de actuar como analgésicos y desinfectantes naturales. También se sospecha que conocían técnicas de contención de hemorragias, algo vital en operaciones tan delicadas. Más allá de la habilidad técnica, este dominio de la cirugía refleja una cosmovisión médica profundamente integrada al entorno, natural y espiritual. Para los incas, el cuerpo humano era un microcosmos conectado al cosmos mayor, y curarlo requería tanto habilidad manual como armonización espiritual. Hoy, la ciencia moderna reconoce que estos antiguos neurocirujanos no eran improvisados, eran expertos, poseedores de una técnica que se perdió con la llegada de la conquista y cuyo redescubrimiento aún podría ofrecer lecciones valiosas para la medicina actual. 6. Agricultura en las alturas, las terrazas de Moray. Entre los valles sagrados del Cusco, en un paisaje que parece sacado de otro mundo, se alzan las impresionantes terrazas circulares de Moray. Desde el aire, semejan gigantescos anfiteatros, pero su propósito era mucho más extraordinario. Eran laboratorios agrícolas diseñados por los incas para dominar la naturaleza a su favor. Cada nivel de las terrazas de Moray crea un microclima diferente. Se ha comprobado que entre el nivel más bajo y el más alto puede haber hasta 15 grados Celsius de diferencia. Los incas utilizaban esta variación para experimentar con distintos cultivos, adaptándolos a diversas condiciones de temperatura, humedad y exposición solar. Así, lograron desarrollar variedades resistentes y optimizar la producción agrícola para un imperio que necesitaba alimentar a millones. Este conocimiento no era accidental, era el fruto de una observación meticulosa y una comprensión profunda de los ciclos de la vida. Los incas entendieron que la agricultura no se trataba solo de sembrar y cosechar, sino de dialogar con la tierra, de crear las condiciones ideales para que cada planta alcanzara su máximo potencial. Además de Moray, aplicaron técnicas de ingeniería agrícola en todo el imperio, andenerías que prevenían la erosión, sistemas de irrigación avanzados que distribuían el agua eficientemente y métodos de almacenamiento que aseguraban reservas para épocas de escasez. Su conocimiento de la botánica y el suelo rivaliza en algunos aspectos con la ciencia moderna. Hoy, Moray sigue en pie como un testimonio silencioso del ingenio agrícola incaico. A pesar de siglos de abandono y erosión, las terrazas conservan su majestuosidad, recordándonos que la verdadera grandeza humana reside en su capacidad de adaptarse, innovar y respetar el equilibrio sagrado de la naturaleza. 7. Canales de agua imposibles. La ingeniería hidráulica secreta. En las alturas vertiginosas de los Andes, donde la escasez de agua podría haber condenado al fracaso a cualquier civilización,
Los incas diseñaron un sistema hidráulico que hasta hoy asombra por su sofisticación y eficacia. No se trataba simplemente de acarrear agua, era un arte de dominar el flujo vital en uno de los entornos más extremos del planeta. Uno de los ejemplos más impresionantes es el de Tipón, cerca del Cusco. Allí, los incas construyeron canales de piedra perfectamente tallados, con inclinaciones tan precisas que el agua fluye de manera constante y uniforme, sin estancarse ni desbordarse. Estos sistemas no solo abastecían cultivos y ciudades, sino que también formaban parte de rituales religiosos, reflejando la importancia sagrada del agua como fuente de vida y conexión espiritual. Los ingenieros incas entendieron la hidráulica de una manera que parece adelantada a su tiempo. Calculaban pendientes, manejaban presiones y diseñaban complejas redes de distribución, todo sin conocimientos teóricos formales, confiando en la observación, la experiencia y una intuición casi mágica. Además, construyeron puquios, túneles subterráneos que capturaban fuentes de agua y las llevaban a la superficie en lugares estratégicos. Esta técnica permitió a los incas aprovechar acuíferos ocultos, garantizando el suministro incluso en temporadas secas o en terrenos áridos. Tinsie, Machu Picchu, el sistema de fuentes y canales es tan eficaz que todavía hoy sigue funcionando. Cada gota de agua estaba dirigida con un propósito: alimentar a los habitantes, purificar los espacios sagrados y mantener en equilibrio a la ciudad con su entorno natural. ¿Cómo lograron tal maestría? ¿Fueron solo observadores excepcionales o heredaron secretos aún más antiguos de civilizaciones desaparecidas? Cada canal incaico es un recordatorio de que el verdadero conocimiento no siempre necesita fórmulas escritas, solo una profunda conexión con los ritmos ocultos de la tierra. 8. Plantas medicinales olvidadas. La farmacia de los incas. Mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, los incas habían desarrollado un conocimiento botánico tan vasto y preciso que algunos lo consideran una de las farmacopeas más avanzadas del mundo antiguo. En las selvas, montañas y valles andinos encontraron una respuesta natural a casi cada dolencia humana, construyendo una farmacia viviente que hoy apenas comenzamos a redescubrir. La hoja de coca, por ejemplo, era utilizada no solo como estimulante para resistir las inclemencias de la altura, sino también como anestésico en procedimientos médicos como la trepanación craneal. El uña de gato servía para fortalecer el sistema inmunológico, mientras que el achuma, conocido como San Pedro, era empleado en rituales de sanación espiritual, combinando tratamiento físico y mental. Los curanderos, o hampek, no solo conocían las propiedades de cada planta, sino también las combinaciones adecuadas, las dosis precisas y los momentos ideales de recolección. Para los incas, la medicina era un arte sagrado, profundamente interconectado con los ciclos de la luna, las estaciones y el espíritu de la naturaleza. Además, los incas perfeccionaron métodos de conservación de las plantas, utilizando técnicas de secado y almacenamiento que preservaban las propiedades curativas durante largos periodos. Este conocimiento se transmitía de generación en generación de manera oral y práctica, envuelto en rituales que reforzaban su poder espiritual. Hoy, la ciencia moderna ha validado muchas de las propiedades medicinales que los incas ya conocían hace siglos. Sin embargo, buena parte de su saber se perdió tras la conquista, suplantado por visiones europeas de la medicina que despreciaron lo que no podían comprender. Y si los secretos para curar algunas de nuestras enfermedades modernas todavía descansan olvidados en las antiguas selvas y montañas de los Andes, quizás, entre las sombras del pasado, aún palpite una sabiduría natural esperando ser redescubierta. 9. Psicología y control social. El modelo incaico de cohesión. El vasto imperio inca, que se extendía a lo largo de miles de kilómetros y abarcaba diversos pueblos, culturas y lenguas, no se mantenía unido únicamente por la fuerza militar. Detrás de su cohesión había una comprensión profunda de la psicología humana y del arte del control social, una ciencia silenciosa que permitió al Tahuantinsuyo durar más de un siglo como una de las civilizaciones más eficientes de su tiempo. Los incas implantaron un sistema de valores basado en 3 principios sagrados: Ama Sua, no seas ladrón; Ama Yuya, no seas mentiroso; y Ama Queya, no seas ocioso. Estas normas simples pero poderosas
se inculcaban desde la infancia, permeando todas las capas de la sociedad y promoviendo la responsabilidad colectiva. El trabajo comunitario, conocido como mita, no era visto como una obligación forzada, sino como un deber sagrado. Cada ciudadano contribuía con su esfuerzo al bienestar común, y a cambio, el Estado garantizaba alimento, vivienda y protección. De esta manera, crearon una red de interdependencia donde la solidaridad no era opción, sino esencia de la vida cotidiana. Además, el Inca y su casta gobernante empleaban símbolos, rituales y celebraciones para reforzar la identidad colectiva. El Inti Raymi, la gran fiesta del sol, no solo era una ceremonia religiosa, era una poderosa herramienta de integración emocional y social, recordando a cada individuo su lugar en el cosmos y en el imperio. El control también se ejercía mediante la reciprocidad. El Aini, un principio de intercambio mutuo que regulaba las relaciones personales y comunitarias, asegurando equilibrio y justicia. Y para aquellos que rompían las reglas, el castigo era ejemplar, pero raramente se recurría a la violencia masiva. Bastaba el peso de la desaprobación social para mantener el orden. El imperio inca supo que para dominar cuerpos, primero había que entender almas. Y en su silenciosa arquitectura de control dejaron una lección que aún resuena. El poder más duradero no es el que se impone, sino el que se interioriza. 10. Dominar la gravedad. El transporte de megabloques. Uno de los mayores enigmas que rodean a la civilización inca es su capacidad para mover bloques de piedra gigantescos a través de terrenos abruptos, escarpados y casi imposibles. Algunos de estos bloques, como los encontrados en Sacsayhuamán, pesan más de 120 toneladas. ¿Cómo lograron transportarlos y colocarlos con tal precisión sin el uso de ruedas, animales de carga potentes ni tecnología metálica avanzada? La explicación convencional sugiere el uso de rampas, palancas y una fuerza humana masiva. Sin embargo, esta teoría deja muchos vacíos. Las pendientes empinadas, la falta de caminos lo suficientemente anchos y la naturaleza del terreno hacen que estas soluciones resulten poco convincentes. ¿Es posible que los incas dominaran algún conocimiento perdido sobre la manipulación de la gravedad o el peso? Algunas leyendas andinas hablan de sonidos sagrados que ablandaban o movían las piedras. Si bien estas historias han sido relegadas al folclore, la ciencia moderna apenas empieza a explorar fenómenos como la levitación acústica. ¿Pudieron los incas haber aprovechado principios de resonancia desconocidos para nosotros? Otro aspecto fascinante es la logística. Las rutas que seguían para transportar estos bloques estaban cuidadosamente planeadas. Ajustaban los caminos al tamaño de las piedras, no al revés, demostrando un nivel de anticipación y organización sorprendente. También utilizaban superficies lubricadas con barro o grasa vegetal para facilitar el deslizamiento. El ensamblaje final de los bloques, además, requería una maestría impresionante. No solo los colocaban en su lugar, sino que los esculpían para que encajaran con precisión tridimensional, soportando terremotos y el paso de los siglos. Cada uno de estos megabloques, todavía en su sitio después de 500 años, sigue siendo un desafío a nuestra comprensión moderna de la física, la ingeniería y quizás de los propios límites del ingenio humano. ONC, el enigmático conocimiento acústico de sus templos. En los antiguos templos y santuarios incas, no solo las piedras cuentan historias, también el sonido. Un misterio poco conocido es el dominio acústico que los incas parecían poseer, una ciencia que transformaba simples recintos en verdaderos instrumentos de resonancia espiritual y sensorial. Un ejemplo fascinante es el de Machu Picchu, donde ciertas estructuras parecen amplificar el sonido de pasos, susurros y cánticos. La acústica en el Templo del Sol y otros recintos sagrados no es fruto del azar. Cada pared, cada curva, cada espacio abierto parece diseñado para manipular el sonido, amplificando voces o creando ecos que guiaban rituales y ceremonias. La piedra sagrada de Machu Picchu, por ejemplo, parece vibrar ligeramente bajo ciertas frecuencias. Algunos investigadores creen que este efecto no era accidental, sino intencional, una manera de conectar lo físico con lo espiritual a través de la vibración sonora. En Ollantaytambo, el fenómeno se repite. Allí, las piedras
talladas y dispuestas de cierta manera, reflejan y redirigen el sonido, permitiendo que una voz normal se escuche claramente a grandes distancias. Este conocimiento pudo haber servido no solo para fines religiosos, sino también estratégicos, como métodos de comunicación a larga distancia. Algunos arqueólogos plantean que los incas comprendían principios básicos de la acústica arquitectónica que recién comenzaron a ser estudiados formalmente en la época moderna. La manera en que dirigían el sonido podría haber jugado un papel crucial en sus rituales de trance, en los que el eco de los cantos envolvía a los participantes, induciendo estados alterados de conciencia. ¿Qué sabían realmente los incas sobre las propiedades invisibles del sonido? ¿Era simplemente arte intuitivo o poseían un conocimiento transmitido a través de generaciones, ahora casi perdido? Quizás, en cada eco que resuena entre sus templos, aún se esconde una invitación para escuchar con otros oídos y descubrir un universo olvidado. 12. Un conocimiento prohibido, la cosmología sagrada de los incas. Para los incas, el universo no era una vasta extensión indiferente, sino un ser vivo, sagrado y profundamente interconectado con cada aspecto de su existencia. Su cosmología no solo era una explicación mística de la vida, también era una fuente de sabiduría práctica, política y espiritual que, según algunos investigadores, podría haber ocultado conocimientos prohibidos para el mundo moderno. El concepto de Pacha abarcaba 3 mundos interrelacionados: el Hanan Pacha, el mundo de arriba de los dioses y astros; el Kai Pacha, el mundo terrenal de los seres vivos; y el Uku Pacha, el mundo interior o subterráneo. Estos planos no estaban separados, se influenciaban mutuamente, y todo acto en uno repercutía en los otros. Esta visión fomentaba una responsabilidad cósmica, donde cada acción humana tenía un eco universal. Los incas trazaban sus ciudades y templos en alineación con constelaciones específicas. Cusco, por ejemplo, fue diseñado para representar la forma de un puma, un animal sagrado ligado al poder y a la vida en el Kai Pacha. Los caminos sagrados, seques, y los templos seguían patrones astronómicos y energéticos que, hasta hoy, desconciertan a los arqueólogos. Pero había más. Según algunas tradiciones, los amautas, los sabios, guardaban conocimientos secretos sobre los ciclos cósmicos, predicciones de cataclismos y fórmulas de equilibrio universal. Este saber no era accesible a todos, sino reservado para la élite sacerdotal, protegida por el silencio y la oralidad. La conquista española destruyó gran parte de este legado, tachándolo de superstición. Sin embargo, fragmentos de este conocimiento sobreviven en los mitos, en la arquitectura, en la orientación de sus templos y en los rituales de los pueblos andinos actuales. ¿Era la cosmología inca una simple religión primitiva, o un mapa codificado de fuerzas universales que apenas ahora empezamos a vislumbrar? Quizá en sus piedras silenciosas todavía vibra una ciencia perdida, esperando que nos atrevamos a comprenderla. 17. La sabiduría genética de la crianza de alpacas y llamas. En las frías y agrestes alturas de los Andes, donde pocas especies sobreviven, los incas lograron domesticar y perfeccionar 2 de los animales más emblemáticos de su cultura, las llamas y las alpacas. Pero lo que muchos no saben es que su manejo de estos animales no fue fruto del azar, fue el resultado de una sabiduría genética ancestral que hoy sigue sorprendiendo a los científicos. Las llamas eran las bestias de carga del imperio, capaces de transportar mercancías a través de los empinados caminos del Capac Ñan. Las alpacas, por su parte, eran valoradas principalmente por su lana fina, un recurso fundamental para la elaboración de textiles de alta calidad. Sin embargo, más allá de su utilidad inmediata, los incas aplicaron un conocimiento detallado de la selección artificial para mejorar las características genéticas de estos animales. Mediante generaciones de observación y cría selectiva, los incas lograron obtener variedades de alpacas con lanas más suaves, resistentes al clima extremo, y llamas más fuertes y adaptadas a diferentes tipos de terreno. No existía la genética como ciencia formal, pero a través de una práctica empírica y una profunda conexión con la naturaleza, construyeron un conocimiento biológico eficaz y avanzado. Este dominio también incluía un respeto por el equilibrio ecológico. Los rebaños eran manejados de manera sostenible,
permitiendo la regeneración de los pastos y evitando la sobreexplotación del entorno, lo que aseguraba la continuidad de los recursos a largo plazo. Hoy en día, estudios genéticos modernos han confirmado que muchas de las poblaciones actuales de llamas y alpacas deben su resistencia y calidad a las prácticas de cría incaicas. Incluso técnicas tradicionales de manejo animal siguen siendo empleadas en comunidades andinas contemporáneas, herederas directas de aquel saber milenario. ¿Podría este modelo ancestral ofrecer pistas para un manejo ganadero más sostenible en el futuro? Quizás, en la silenciosa mirada de una alpaca andina, aún sobreviva un eco de la sabiduría genética incaica. 18. Códigos ocultos en la arquitectura incaica. La majestuosidad de la arquitectura incaica no reside únicamente en su colosal escala o en su precisión estructural. También esconde códigos simbólicos que transforman sus ciudades, templos y fortalezas en auténticos mensajes de piedra. Cada muro, cada alineación, cada detalle arquitectónico parece susurrar secretos que aún hoy no hemos terminado de descifrar. Los incas no construían al azar. Cusco, su capital sagrada, fue diseñada con la forma de un puma, animal de poder y símbolo del mundo terrenal, Caipacha. Sus calles, plazas y templos seguían patrones geométricos y astronómicos que reflejaban su cosmovisión. Incluso la ubicación de estructuras específicas, como Sacsayhuamán, correspondía a partes del cuerpo de este ser simbólico. Las famosas piedras poligonales, talladas y ensambladas con una precisión inexplicable, no solo tenían fines antisísmicos. Muchos investigadores creen que estas piedras, algunas de las cuales tienen formas de animales, símbolos sagrados o mapas cósmicos, fueron diseñadas para transmitir información codificada sobre mitología, astronomía y poder imperial. La orientación de templos como el Coricancha, Templo del Sol, no es casual. Cada estructura estaba alineada con fenómenos solares, estelares o geográficos, funcionando como observatorios sagrados y como nodos de energía espiritual. Estas alineaciones permitían no solo medir ciclos astronómicos, sino también vincular a la comunidad humana con los ritmos del cosmos. Incluso los puentes, caminos y acueductos formaban parte de una red de conexiones simbólicas que reproducían la estructura del universo tal como los incas lo concebían, un todo interrelacionado donde nada era fortuito. Estamos frente a simples manifestaciones de arte o ante un complejo lenguaje arquitectónico que codifica principios científicos y espirituales profundos. Tal vez bajo cada piedra incaica duerme un código antiguo, esperando que alguien posea la llave para descifrarlo. 19. La previsión de fenómenos climáticos. ¿Meteorólogos ancestrales? En las altitudes vertiginosas y los climas impredecibles de los Andes, sobrevivir no era una cuestión de suerte. Era el resultado de una observación meticulosa y de una comprensión profunda de los ciclos naturales. Los incas, lejos de ser simples agricultores empíricos, fueron auténticos meteorólogos ancestrales, capaces de prever fenómenos climáticos con una precisión que aún hoy asombra. Sin satélites, sin estaciones meteorológicas, los incas lograron interpretar las señales sutiles del entorno, el comportamiento de los animales, la floración de ciertas plantas, los cambios en la posición de las estrellas y la intensidad de los vientos. Todo era parte de un lenguaje natural que sabían leer y traducir en decisiones agrícolas vitales. Uno de los métodos más fascinantes era la observación de la constelación de las llamas oscuras en la Vía Láctea. Según su forma y nitidez, los sabios incas podían predecir si el año sería de abundancia o de sequía. También estudiaban patrones de nubes y fenómenos atmosféricos específicos, como la presencia o ausencia de ciertas nieblas matutinas para anticipar lluvias o heladas. Este conocimiento no era improvisado ni esporádico, estaba sistematizado y transmitido de generación en generación mediante rituales, cantos y prácticas agrícolas, formando parte integral de su cosmovisión. De hecho, muchos de sus grandes centros ceremoniales como Machu Picchu funcionaban también como observatorios climáticos y calendarios agrícolas. Gracias a esta sabiduría, los incas pudieron planificar cultivos, almacenar reservas y organizar trabajos comunitarios con antelación, mitigando el impacto de catástrofes naturales que habrían devastado a civilizaciones menos preparadas. Podríamos aprender de ellos hoy, en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático.
tal vez en el eco de sus rituales agrícolas y en la observación respetuosa de la naturaleza, aún habite un camino hacia una coexistencia más sabia y resiliente. 20. El arte perdido de la música sagrada y su función energética. Para los incas, la música no era un simple entretenimiento, era una herramienta sagrada, un medio de comunicación con los dioses, una vibración capaz de alterar el estado emocional, físico y espiritual de quienes la escuchaban. En cada nota, en cada tambor, en cada flauta, los incas creaban no solo melodías, sino puentes energéticos que conectaban el mundo humano con el cosmos. Los instrumentos tradicionales, como las quenas, flautas, los pututos, caracolas marinas, los pincuyos y los tambores, eran cuidadosamente elaborados con materiales que resonaban de manera especial. Cada material, cada forma, estaba elegido para amplificar frecuencias que los incas consideraban portadoras de poder espiritual. Las ceremonias religiosas, las siembras, las cosechas y los ritos de paso eran acompañados por complejas composiciones musicales, diseñadas no solo para deleitar los sentidos, sino para invocar fuerzas naturales y espirituales. La música era, en esencia, una medicina vibracional capaz de armonizar a las personas con el Pacha, el universo. Algunos investigadores sostienen que ciertas estructuras arqueológicas, como el Templo del Sol en Cusco o las cámaras acústicas de Machu Picchu, estaban diseñadas para amplificar y dirigir el sonido de manera específica, generando resonancias que potenciaban los efectos rituales de la música. Lamentablemente, gran parte de este arte se perdió tras la conquista, ya que los colonizadores prohibieron muchas expresiones culturales indígenas, considerándolas paganas. Sin embargo, ecos de aquella música ancestral sobreviven en las tradiciones de los pueblos andinos, en sus festivales, en sus danzas y en sus melodías que aún hoy resuenan en los valles y montañas. Podría ser que los incas dominaran secretos de la vibración y la resonancia que apenas estamos comenzando a redescubrir. Tal vez, si aprendemos a escuchar más allá del ruido moderno, podamos reconectar con una música antigua que alguna vez movió montañas y almas. 21. La sabiduría olvidada en la medicina espiritual incaica. En el mundo incaico, sanar el cuerpo era inseparable de sanar el alma. La medicina espiritual que practicaban no se limitaba a hierbas y tratamientos físicos, integraba el eis, espíritu, la mente y la energía vital en un todo indivisible. Era una medicina holística, profundamente enraizada en la comprensión de que la salud personal era un reflejo de la armonía con el cosmos. Los jampec, curanderos, y pacos, sacerdotes médicos, desempeñaban un rol central en la sociedad. Ellos no solo trataban dolencias físicas, sino también desequilibrios emocionales, espirituales y energéticos. Creían que las enfermedades podían surgir de la ruptura de la conexión con la Pachamama, Madre Tierra, los apus, espíritus de las montañas, o el propio linaje ancestral. Los rituales de curación incluían ceremonias de ofrenda, cantos sagrados, purificaciones con humo de plantas medicinales y baños rituales en aguas consideradas sagradas. Los pacientes no eran tratados como simples cuerpos enfermos, sino como seres integrales, cuyo bienestar dependía del equilibrio entre los tres mundos del Pacha, el mundo superior, el terrenal y el interior. El uso de plantas visionarias como Quel San Pedro, Achuma, en contextos controlados permitía a los pacientes y curanderos acceder a estados de conciencia ampliada, donde podían identificar y liberar traumas emocionales profundos. Para los incas, la sanación no era un proceso meramente físico, sino una reconexión espiritual con el universo. Hoy en día, muchas prácticas de la medicina espiritual incaica sobreviven en las comunidades indígenas andinas y son redescubiertas por terapeutas que buscan alternativas más humanas y holísticas a los sistemas médicos modernos. Podríamos recuperar esta sabiduría para sanar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras sociedades fragmentadas. Quizá en las montañas silenciosas de los Andes aún resuene la respuesta, aguardando a quienes se atrevan a escuchar con el corazón abierto. Los incas, esos maestros silenciosos de los Andes, no fueron simplemente constructores de ciudades imposibles o cultivadores de vastos imperios. Fueron alquimistas del conocimiento, guardianes de una sabiduría profunda que abrazaba el cosmos, la tierra y el espíritu humano como un todo indivisible.
Hoy, a través de piedras que susurran secretos, de tejidos que narran constelaciones, de caminos que aún laten bajo nuestros pies, podemos atisbar fragmentos de una civilización que quizás sabía más de lo que estamos dispuestos a admitir. No era magia, no era superstición, era ciencia empírica, espiritualidad vibrante, una comprensión integrada de la vida que desafía las categorías modernas. ¿Hasta dónde habrían llegado los incas si su evolución no hubiese sido brutalmente interrumpida? ¿Qué misterios seguirían iluminando hoy si no hubieran sido silenciados por el hierro y el fuego de la conquista? Tal vez la verdadera pregunta no sea qué perdimos, sino qué estamos aún a tiempo de recuperar. En un mundo que ha separado la razón de la intuición, la ciencia de la espiritualidad, el ser humano de la naturaleza, los antiguos incas nos ofrecen una lección urgente: reconectar, volver a mirar el cielo con reverencia, a escuchar la tierra, a tejer nuestras vidas no como individuos aislados, sino como partes de un tejido cósmico vivo. Quizá el verdadero conocimiento prohibido de los incas no sea tecnológico ni militar, sino el arte de vivir en equilibrio profundo con todo lo que nos rodea. Si este viaje por los secretos científicos de los incas te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia humana. Comparte este video para que más personas despierten su curiosidad por los antiguos saberes que aún tienen mucho que enseñarnos. ¿Te atreves a seguir descubriendo los secretos que la historia oficial quiso enterrar? Nos vemos en el próximo misterio.